Estamos de regreso y en la línea Luis Fernando Macías, Firmas de la Zona, nuestro comentarista editorial de los miércoles. Él es director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato en su campus León. Luis Fernando, qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? Pues mira, estoy bien, ¿y tú qué tal? Un poco atrasados en tiempo, Luis Fernando, pero al pendiente de tus comentarios como siempre. Oye, no, pues qué amable por darme este espacio. Mira, esta vez yo quiero compartir algo que seguramente todo mundo en el mundo de los medios ha dicho, la consternación por la manera como se ha hallado sin vida el cuerpo de Gregorio, este periodista veracruzano, y la forma que ya no sabes si es cínica o verdaderamente irresponsable, en la que se dice oficialmente al mundo que pues lo que pasa es que este hombre falleció como víctima de una venganza por razones sentimentales y familiares. Lo mismo que pasó, Luis Fernando, en el caso de Regina, la corresponsal de Proceso, en este mismo gobierno de Duarte en Veracruz. En el gobierno de Duarte, Regina en Martínez. Veracruz, con las mismas características y con el mismo... Yo no sé si estos, digamos, portavoces de la justicia y de algunos gobiernos mexicanos se dan cuenta del ridículo que hacemos a nivel nacional y a nivel internacional, dando este tipo de notas a la prensa, porque fíjate que la nota es del País, ¿no? En el diario español es en donde se retoma esta noticia, este comunicado de venganza personal. Independientemente de lo que ya constituye una tragedia, yo quisiera aprovechar para comentarte con una traducción un poco improvisada de mi parte, de una nota que publicó hace 2 años, concretamente el 23 de agosto de 2012, menos de 2 años, el periódico francés Le Monde, que se llamó México, la espiral de la barbarie. Y dice cosas como que hace 2 años, o sea, ya en el 2010, el presidente de ese tiempo, Felipe Calderón, se felicitaba de los resultados de la guerra de gran envergadura emprendida desde el principio de su mandato contra el crimen organizado y los narcotraficantes. Decía el entonces presidente, habremos de vencer al crimen, y aseguraba cosas como, bueno, si ustedes ven polvo es porque estamos barriendo la casa. Y el comentarista en el diario francés, yo creo que con enorme ironía, nada más dice, bueno, entre 2007 y 2011 en México se estima nada más que hubo cerca de 120,000 homicidios y que esa cifra ya alucinante habría juntado en el periodo hasta donde iban de Calderón, pues más, digamos en el año en que lo narraba, más de 50,000 para añadir a esos 120,000 y los que se acumulan y los que se han acumulado. Me interesa recalcar nada más un par de cosas que señala el mismo comentarista del diario, ¿no? Dice, realmente es una hecatombe lo que pasa en México, una gangrena. Esta espiral de violencia es, en algún momento lo ponía así, uno de los actos mortíferos más grandes que ha sufrido el siglo y bueno, en este tiempo, y probablemente de las más grandes que haya sufrido la humanidad. Holocaustos a lo mejor al lado. Nadie habla en esos términos de esto que está pasando, ¿no? Y yo lo que quiero decir es que empieza ya a circular desde entonces esta idea de lo que pasa en México realmente es un problema de seguridad internacional. O sea, desde afuera nos ven así. Y las víctimas más importantes, más visibles, aparte de las enorme cantidad de víctimas anónimas, implicados o no implicados en el enorme negocio brutal y capitalista que significa el narcotráfico, las víctimas son fundamentalmente anónimas y las más visibles
qué casualidad, son aquellos que firman con su nombre, con su cara, con su voz, la noticia de los sin voz, la noticia de lo que les pasa a los demás. Yo creo que este es un fenómeno muy interesante en el sentido sociológico, y no digo interesante en el sentido de curioso, sino para tomar en cuenta qué está pasando en una sociedad en la que ya se extermina incluso a los periodistas, se extermina a los comunicadores, porque son más peligrosos tanto para autoridades como para crimen organizado. Parece que la verdad que ellos representan, los rostros de todos los anónimos en nombre de quienes escriben, notifican, comentan, reportean, etcétera, pesarían demasiado en la historia y en las conciencias de todos nosotros. Y parece que un periodista más se suma solamente a los dolores y a los duelos de su propio gremio. Y yo quiero decir desde esta tribuna, desde este espacio que me abres, desde el espacio de la universidad, a lo mejor desde el modesto espacio de los académicos, que así como hubo víctimas estudiantiles, víctimas de profesores, víctimas de trabajadores ferrocarrileros, petroleros, campesinos, ahora los que parecen ser los luchadores por las clases trabajadoras, por las clases populares, que mueren en combate y que caen por los mejores ideales de nuestra sociedad, son los periodistas. Por hacer solo su trabajo. Un país donde los reporteros se han convertido en corresponsales de guerra sin salir de sus ciudades. Sí, es impresionante lo que está pasando. Y bueno, yo creo que eso amerita verdaderamente no quitar el dedo del renglón. Luis Fernando, muy puntual, poco que agregar a lo que dices, yo te lo agradezco muchísimo, y bueno, pues me da gusto que el tema no se quede solo en el reclamo gremial, sino que desde otras esferas también hay una sensibilidad al respecto. No, pues digo, no me da gusto lo que pasa, pero creo que hay que provocar la reflexión sobre esto, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que te voy a comentar la próxima vez algunas cosas más que han estado saliendo en la prensa internacional y que nos ponen verdaderamente en un lugar vergonzoso. Digo, qué bueno que podemos saber esto por voz tuya, porque así es como se nos está viendo y tenemos que hacer conciencia de eso, ¿no? Sí. Correcto. Luis Fernando, gracias. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo. Luis Fernando Macías, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato.